físicamente el próximo domingo van a estar aquí los reportes. Quiero invitarlos, en pantalla va a salir también la escritura de este día. Vamos a cerrar esta serie de la perseverancia con Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y quiero leer los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Y ustedes me van a acompañar siguiendo con la vista la lectura de la palabra. Leo la Biblia en la versión Reina Valera 60 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si la vista te alcanza o tienes la Biblia abierta en ese pasaje, leemos la última frase que comienza con al que venciere. Así que juntos leemos: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, oro en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda hablarnos en este día. Que no solamente nuestros oídos, naturalmente hablando, puedan escuchar un mensaje, sino que se abra nuestra capacidad espiritual, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para entender, para comprender la palabra del Espíritu. Señor, que mi persona pueda ser un vehículo a través del cual pueda fluir y correr la palabra en este lugar. Y que mi humanidad no sirva de estorbo a lo que tú quieres decir, sino que por el contrario, bajo el poder y la autoridad, la unción y la gracia del Espíritu Santo, tú puedas hablar en este lugar. Oro que los ángeles sean desplegados sobre este edificio, sobre el área de los niños, aquí de nosotros, trayendo una protección sobrenatural extra a este lugar, y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas con poder y autoridad, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, y quiero que presten atención a un video de un ministerio en Turquía que hizo un video precisamente para hablar acerca de la antigua Éfeso en relación con este mensaje de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía, y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego. Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo. Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40.000 habitantes, y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Bueno, quise ponerles... El libro de Apocalipsis comienza con cartas. Sí, me ayudas, gracias. Quise ponerles este video, algo breve, para que nosotros podamos ver
la realidad del Éfeso que aparece aquí en la Biblia. Hay una carta dedicada a ellos, escrita por Pablo, pero también esta porción del libro de Apocalipsis, cuando Jesús está escribiendo a las 7 iglesias. La primera carta que acabamos de leer fue dirigida a la ciudad de Éfeso precisamente, y esa Éfeso tuvo una advertencia que seguramente ustedes se dieron cuenta cuando leíamos el pasaje, donde el Señor le dice: mira, si no haces lo que yo te pido hacer, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y con eso estaba diciéndole el Señor a la iglesia: quitaré de ti, Éfeso, mi presencia, y la iglesia dejará de ser. Curioso, no sé si se dieron cuenta en el video, que este ministerio cristiano y esta persona que estaba narrando todo lo relacionado con esta ciudad dice algo importante. Todavía en esta región de Turquía, en el Asia Menor, al sur del país hoy conocido como Turquía, en este lugar, antiguo Éfeso, no hay una iglesia cristiana hasta la actualidad. Y eso nos sacude a nosotros, porque nos deja ver que quizás Éfeso no entendió la advertencia que el Señor le dio. Y hoy, como nosotros no vamos a hablar de Éfeso para lamentarnos por aquella antigua ciudad y aquella antigua iglesia, sino para escuchar la voz de Dios a través de Éfeso, hablándole a Bethel, tenemos que escuchar la advertencia y saber que cuando Dios habla, el pueblo de Dios debe escuchar y ser obediente. De lo contrario, las consecuencias nos pueden alcanzar. ¿Alguien puede decir amén a eso, aunque sea duro? Pero quiero regresar al versículo 1 de esta carta y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esto es lo primero que Jesús dice en este pasaje: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora piensa por un momento, ¿qué tan grande puede ser una persona o debe ser una persona para que en la palma de la mano derecha le quepan 7 estrellas? Ahora, nosotros sabemos que hay una metáfora aquí detrás de las estrellas, y al final del capítulo 1 Jesús nos dirá, y le dirá a Juan para que nosotros lo sepamos, que las estrellas no son en este caso las que alumbran en la noche o los planetas distantes, sino que usaba la expresión estrellas para referirse a los ángeles de la iglesia. Y luego entendemos por el Apocalipsis que ángeles de la iglesia no son seres espirituales en el caso de estas iglesias, sino que son los mensajeros. Eso es lo que significa la palabra ángel, o dicho de otra manera, para que no quepa duda, los pastores. Ahora piensa, ¿qué tan grande es la palma de la mano de Jesús que 7 pastores caben a la misma vez? Alguien diga conmigo o repita lo que yo voy a decir: imponente. Y eso es lo primero que quiero enfatizar en este día. Tenemos un Dios imponente, un Dios que impresiona. ¿Y sabes por qué Jesús comienza impresionando a la iglesia de los Efesios? Porque la ciudad de Éfeso tenía 2 altares o 2 estatuas imponentes, o 2 arquitecturas imponentes. La primera que voy a señalar era el templo a la diosa Afrodita o Diana de los Efesios. Era quizás dentro de las ruinas que vimos en el video, pueden apreciarse todavía algunas de las paredes de aquel templo imponente. ¿Alguien diga conmigo? Imponente. Era tan imponente la arquitectura y el culto a esa mujer o a esa deidad femenina llamada Afrodita en la cultura de la época anterior, pero Diana en la ciudad de Éfeso, que la frase común al llegar al templo de Diana era esta: grande es Diana de los Efesios. Pero por otro lado, el emperador de Roma, que había conquistado a esta ciudad, antigua Grecia, y el mundo conocido de entonces, nada más y nada menos que en la entrada del puerto de Éfeso, había levantado una estatua a su nombre, Domiciano, imponente, de muchos pies de altura, y en la base de la estatua se podía leer rotulado estos títulos: Domiciano, emperador de Roma; Domiciano, grande; Domiciano, rey de reyes; y por último, Domiciano, hijo de los dioses. ¿Alguien está entendiendo? Había una agenda diabólica en la ciudad de Éfeso de separar la mirada de los habitantes de esa ciudad
con figuras imponentes que apelaban o apuntaban a lo divino, Afrodita o Diana de los Efesios, y también Domiciano, el emperador, con títulos divinos, Rey de Reyes, Hijo de los dioses. Pero ahora se le aparece a la iglesia y le dice el Señor al pastor de la iglesia, y le dice el Señor a la iglesia a través de este mensaje: yo soy el grande. Yo soy el imponente. No necesito una estatua en Éfeso para declarar que soy el Dios más grande, porque yo tengo en la palma de mis manos 7 estrellas. Así de grande soy. Yo soy el que me paseo simultáneamente alrededor de los candeleros. ¿Qué eran los candeleros? Apocalipsis 1 al final nos dice, son las iglesias. Y lo que está diciendo es: soy tan imponente que la estatua de Domiciano o el templo de Afrodita están en un punto de la geografía del Asia Menor, pero yo me estoy paseando por esta región, por 7 ciudades a la misma vez, porque no estoy estático en un lugar. Soy un Dios omnipresente, soy un Dios omnipotente. Yo soy el grande, el Rey de Reyes, el verdadero Hijo de Dios. Oh, yo, porque ustedes me miran tan calmado, estoy provocando que se llene de gratitud, de adoración, de alabanza, y que alguien pueda decir: gloria a Cristo. Dale un aplauso al Señor. No, pero está más o menos. Bethel, no te parezcas a Éfeso. A tiempo el Espíritu Santo nos está diciendo: impresiónate con Jesús otra vez. No seas como Éfeso, que cuando miró la grandeza de un templo terrenal o de un emperador temporal, tuvo miedo a los poderes de los hombres y comenzó a volverse tímida en relación a su fe. Y Jesús, con estas imágenes del versículo 1, está diciendo: no seas tímida, porque yo no soy un simple templo hecho de manos, donde los hombres dicen: grande es tu diosa. Y no soy un emperador que necesita estatuas estáticas para que se le adore. Soy el Dios que está en todas partes, omnipresente. Soy el Dios que todo lo conoce, omnisapiente. Soy el Dios que todo lo puede, omnipotente. Soy el Rey de Reyes y el Señor de señores. El salmista dijo: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vamos, llénate en este día de esperanza, porque el mismo sistema que operaba en la Grecia de aquel entonces, o en la Roma de aquellos días, en el Asia Menor de aquellos días, es el mismo sistema que intenta intimidarnos a nosotros en el día de hoy. Es el mismo sistema de los gobiernos que tratan de decirnos a nosotros: soy más grande que ustedes. Y humanamente lo podrán ser, pero cuando el hombre con todo su poderío se compara con Dios, no importa el poder del hombre, el poder en la iglesia es mayor y es permanente. No importa los poderes espirituales que operen en las ciudades, si la iglesia entendiese el poder del Cristo en el cual creemos, las deidades de esta tierra, los ídolos de esta tierra, los dioses con D minúscula de esta tierra, no los temeríamos, porque insisto, ellos confían en carros y en caballos, los egipcios, pero nosotros confiamos en el Dios de los ejércitos. Otro aplauso al Señor en este lugar. ¿Y por qué Jesús? Es la pregunta. En Apocalipsis 2:1 comienza hablando acerca de su imponente carácter. Porque él quería comenzar a impresionar a aquella iglesia que por alguna razón había bajado la mirada. Pero antes de recordarle a esa iglesia o de decirle: en esto has fallado, él comienza a elogiar a la iglesia. Y de hecho es curioso, porque Jesús los elogios, casi la mayoría los menciona de los versículos 2 al 3. En esa porción del pasaje,
Él incluye casi todos los elogios, pero luego en el intermedio comienza a hacer cierta confrontación a la iglesia. Y luego en el versículo 6 los vuelve a elogiar. Mi hijo Isaac le llama eso elogio sándwich. Cuando nosotros queremos decirle algo, su mamá y yo lo empezamos elogiando, él de momento dice, ¿esto es un elogio sándwich? Nos dijo los otros días en el carro y nosotros dijimos, ¿qué tú estás diciendo? Dice, porque puede ser que ustedes me elogien ahora, me critiquen después, me confronten después, me alen las orejas después y después seguro me van a elogiar. Es un psicólogo. Ya entendió el método de Jesús. Pero es que el Señor sinceramente quería elogiar a la iglesia. No lo está haciendo como una técnica psicológica. Lo está haciendo porque Él cree de corazón que esta iglesia tiene estas características. Y mira todo lo que dice de esta iglesia. Versículos 2 y 3 y versículo 6. Yo conozco tus obras. Una vez más Jesús usa una expresión íntima cuando habla de conocer. Y dice, yo no te conozco superficialmente, iglesia. Yo conozco a profundidad lo que haces y por qué lo haces. Yo miro con escrutinio cada una de tus acciones. Y por lo tanto conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Alguien interiorice y vea las palabras que están apareciendo en pantalla mientras yo las leo. Mire los verbos que Jesús está usando, las expresiones que Jesús usa. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, iglesia. Y luego va el versículo 6 y dice, aún tienes esto, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Saben, por un momento pensemos que el Señor está diciendo eso de esta congregación. Y que el Señor diga hoy, en pleno siglo XXI, año 2025, mes de febrero, día 16, ¿verdad? Y que el Señor diga, Bethel, yo conozco tus obras. Lo primero que sucederá al escuchar esa frase, al menos yo, me impresionaría, porque aunque lo sé, necesito a veces escuchar que Dios conoce mi interioridad y la de nuestra iglesia al punto de que no pasemos desapercibidos ni nos podamos escapar de Él. Pero qué lindo sería luego escuchar al Señor decir, Bethel, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no soportas a los malos como tampoco yo los soporto, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos y has sufrido, iglesia, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y siga diciendo todo lo que dice aquí en este pasaje. ¿Cómo nos sentiríamos? Seríamos considerados, si otros escucharan lo que Jesús dice de nosotros, suponiendo que dijera esto mismo que dijo de Éfeso, seríamos considerados en Miami la mejor iglesia. Porque los elogios que se le dan a esta iglesia, que no son fingidos, que son dichos del corazón, porque si Jesús fingiera, pecara y dejara de ser el Salvador perfecto, si Jesús aquí usara cada una de estas características para señalar o para juzgar, manipular más bien a una iglesia para luego confrontarla con sus errores y usar técnicas de manipulación, realmente estaría pecando. Pero este Dios perfecto no miente. ¿Qué dice la Biblia? Dios no es hombre para que mienta, ¿alguien lo sabe? Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando Dios habla, iglesia, di conmigo, Dios habla verdad. Dilo fuerte, Dios habla verdad. Dios está hablando aquí. Dios el Hijo, uno con el Padre y con su Espíritu. Y Él habla verdad. Di conmigo, Jesús siempre habla verdad. Aquí está hablando verdad. Y si Jesús dijera esto de nosotros, estaría hablando verdad. Sería un elogio impresionante. ¿Sabes? Usa expresiones aquí poderosas el Señor. Sobre todo en el versículo 3 dice, has sufrido
y has tenido paciencia. Les recuerdo lo que les dije con respecto al emperador. Había puesto en el puerto de la ciudad una estatua gigantesca en honor a su nombre que las personas tenían que venerar, porque este Dios hombre, este emperador divino, este emperador que creían los romanos que eran hijos o descendientes de los dioses, se quería autoexaltar y ser exaltado en las naciones conquistadas. Pero había algo más con respecto a Domiciano. Domiciano es quien trae la persecución más grande del final del siglo I y comienzo del siglo II a la iglesia, el que asesina como ningún otro antes que él a cristianos en la historia. Pero en el caso de Éfeso había también una condición en uno de los grandes centros comerciales de la ciudad, el Ágora. No sé si ustedes han oído hablar de eso. En República Dominicana creo que hicieron un centro comercial que tiene el nombre del Ágora, en honor al Ágora de Éfeso, tan famoso como era. Fue el primer mall de la historia. Entrar a ese lugar en Grecia era impresionante, porque ahí encontraba las telas precisamente de la región, de las más bellas que existen, las alfombras de los turcos, que en ese día todavía no eran turcos, pero que a hoy los turcos modernos heredaron eso que aquellas culturas tenían. Podías encontrar las especies más costosas, los perfumes de mejor calidad, la ropa hecha con la mejor calidad, las carteras de piel mejor de la época, los zapatos o las sandalias de la época mejores. Era el mall del momento, el Ágora del Éfeso. ¿Ustedes se creen que es un invento americano? Pero sabes, antes de entrar al mall había que ponerle una ofrenda a otra estatua de Domiciano, besarle la mano a la estatua y reconocerlo como tu Dios. Y si no lo hacías, no podías entrar. ¿Recuerden lo que va a hacer el anticristo? Pondrá una marca en la mano derecha de las personas o en la frente con el número de su nombre, y nadie podrá comprar o vender si no lleva la marca. Domiciano, como un prototipo del anticristo en la época del primer siglo, levantaba su estatua en aquel mall o centro comercial, el Ágora del Éfeso, y los cristianos estaban siendo puestos a pruebas, porque los demás besaban la mano, ponían su ofrenda, aunque no creyeran en el emperador, aunque adoraran a otros dioses, pero querían comprar las maravillas que había dentro. Los creyentes habían sufrido el negarse a los privilegios y los lujos del Ágora, porque no iban a poner una ofrenda a Domiciano, no iban a besar la mano de la estatua del emperador, y mucho menos lo iban a declarar su Dios, porque ellos solamente servían al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia la podremos criticar con lo que vamos a leer a continuación, pero esta iglesia era tremenda. Esta era una buena iglesia. Cualquiera quisiera ser miembro de la iglesia de Éfeso, porque esta gente era minuciosa en las escrituras al punto de saber si alguien era un apóstol de Dios o no. Y pasarlo por el filtro de la verdad y decir: este es un mentiroso, un embaucador, un charlatán, un ladrón de dinero, un manipulador de la verdad, pero es un mentiroso, no lo aceptamos. Y el Señor dice: tremendo, yo te aplaudo, has sabido tener discernimiento espiritual. Había paciencia, había sufrimiento de abstenerse de las riquezas y los lujos de la época por amor de Jesús. Había menos oportunidades de trabajo cuando te identificabas con Cristo, y los peores trabajos eran para los cristianos. ¿Te imaginas que nosotros hoy tuviéramos que renunciar a nuestras ganancias materiales por amor de Jesús? Éfeso nos lleva una ventaja impresionante. Y además dice el versículo 6, como yo, dice el Señor, tú tampoco soportas a los nicolaitas. Los nicolaitas se cree que viene de la palabra en griego Nikaos, que quiere decir conquistador, de donde hoy la marca Nike usó la palabra. Poderoso, conquistador, todo lo puedes. Y lo que hace alusión la palabra nicolaita era una jerarquía que comenzaba a surgir en la iglesia y serviría de preámbulo para el papado romano, donde unos jerarcas comenzarían a dominar la iglesia y el resto serían simplemente gente sin entendimiento. De ahí surgen dos expresiones: el clero y los laicos. ¿Sabe qué significa el clero? El clero dentro de
de este sistema que estaba surgiendo ya en esta época y que 4 siglos más tarde se establecería hasta el día de hoy. Clero significa los iluminados, los que tienen revelación, los que tienen poder y los que tienen autoridad. Los que Dios escogió para darle luz a los que no lo tienen. Laicos, laos, teos, el pueblo de Dios. Pero significaba para esta gente, la gente sin entendimiento, los que no tienen revelación, los que no pueden leer la escritura por ellos mismos, porque nosotros se las tenemos que explicar. El mismo poder que todavía hoy opera. Y esta gente lo pudo discernir. ¿Alguien está entendiendo que esta iglesia que está a punto de ser reprendida no era una iglesia problemática? No era una iglesia de mala doctrina. Por el contrario, esta gente conocía tanto las escrituras que podía identificar a cualquier falso apóstol y echarlo fuera. Y podía inclusive levantarse contra la mentira de los nicolaitas, que además de todo lo que he explicado, también tenían un asunto con el libertinaje, donde ellos creían que por la gracia que habían recibido podían hacer todo lo que quisieran y les era permitido. ¿Les parecen algo a la realidad presente? Jerarcas, mandamás en la iglesia, dominantes del pueblo de Dios, gente con título de apóstol o de querubín o de serafín, y gente también que se emborracha y se gasta su dinero en cualquier placer humano porque la gracia les da permiso para hacerlo. El problema del primer siglo sigue vivo con otros nombres en la iglesia de hoy, y se necesitan iglesias como esta, con visión espiritual, discernimiento, dependencia de la palabra, para poder decirle no a lo malo y permanecer. ¿De qué estamos hablando en esta serie? De perseverar en la verdad, perseverando en Cristo. Y Éfeso es un testimonio de una iglesia que persevera. Con todo lo dicho, que exalta mucho esta iglesia y que Jesús lo dijo de corazón. ¿Cuántos quieren parecerse a la iglesia de Éfeso? Yo quiero parecerme en todas estas cosas. Ustedes conocen el resto de la historia, lo que Jesús está a punto de decir, o ya dijo y leímos, y por eso no quieren levantar sus manos. Pero separémonos de todo lo que Jesús confrontará en los próximos versículos que voy a leer, y miremos cada una de estas características. Yo quiero parecerme en esto a la iglesia de Éfeso. Yo quiero ser uno que con paciencia permanezca en el Señor, que pueda discernir la mentira, el engaño de la verdad, que sufra en fidelidad y me niegue inclusive a placeres temporales por el placer de tener a Cristo eternamente y para siempre. Yo quiero parecerme a ellos. Quiero ser una iglesia orgánica, familiar, donde no haya jerarquías, donde haya una familia de gente iluminada por el Espíritu Santo, que entendamos sí el lugar que Dios le dio a cada uno llamado en el cuerpo, y entender y respetar la autoridad, pero entendiendo que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús por encima de todas las cosas. Yo quiero ser esa iglesia y te pregunto, ¿quieres serlo tú? Entonces di un amén con más ánimo, como si hubieras tomado café. Como si la cafeína ya llegó al cerebro y te despertó y estás así, pero casi a punto de explotar. Alguien grite amén. Ahora sí me siento que estoy acompañado. Disculpen los que no son tan hyper, pero yo sí tomo café y más de una vez. Pero después que el Señor exalta todo esto en la iglesia y lo dice de corazón, versículo 4 dice: pero tengo contra ti. ¿Alguien quiere leer conmigo los versículos 4 y 5 que vamos a leer? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Regrésame al versículo 4 un momentito y leemos juntos en alta voz. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto solamente lo puedo resumir en una palabra: tragedia. Estamos en presencia de una tragedia. Una iglesia con tantas características positivas, una iglesia a la cual se le elogió tanto, una iglesia a la cual se le dijeron tantas cosas positivas, y de momento el Señor tiene que hacer un alto y decirle: iglesia, pero tengo algo contra ti, y lo que tengo es tan serio que inclusive si no lo reconoce, quitaré mi presencia de ti. Señor, pero ¿cómo le vas a quitar tu presencia a una iglesia que trabaja?
Y lo hace arduamente. ¿Cómo le vas a quitar tu presencia a una iglesia que discierne la verdad y la mentira y sigue la verdad? ¿Cómo le vas a quitar el candelero de tu presencia a una iglesia que se abstiene y sufre por tu nombre? Sí, pero todo lo hace por costumbre, por tradición, porque se acostumbró a ser así. Y saben, muchos de nosotros, cuando escogimos al presidente y votamos por el presidente actual, lo hicimos porque era una agenda conservadora. Pero yo siempre digo esto: yo no voté porque soy un americano conservador o un ciudadano americano conservador. Yo voté por el presidente actual porque soy un cristiano que tiene valores definidos. Pero yo no soy un simple conservador, porque Estados Unidos está lleno de conservadores que no son salvos y por eso están llenos de odio. Y la iglesia está llena de gente que levanta manos y canta, pero no está llena de Jesús. Está llena de tradición y son simples conservadores cristianos. Por eso, antes de persuadir y enseñar a una jovencita a guardarse y no quedar embarazada antes del matrimonio, la iglesia conservadora va delante de las clínicas de aborto a hacer protesta. Porque preferimos levantarnos con un mensaje de odio que preventivamente con uno de amor. Porque estamos llenos de tradiciones y no de amor o de Jesús. Y aunque somos pro vida y no estamos a favor del aborto, sigo creyendo, y lo diré hasta el último día, la iglesia no es efectiva cuando escribe carteles y grita mensajes de odio frente a una clínica de aborto, sino cuando previene en amor, enseñando la verdad del evangelio para que le entre por dentro a los jóvenes y tengan la alternativa de amar a Cristo primero antes que un hombre o una mujer, y guardar a esas jovencitas sus cuerpos para que entonces el embarazo sea dentro del matrimonio. Y si sucediera que alguna no lo pudiera hacer, la iglesia, en lugar de crucificarla, le ofrecería la oportunidad de arrepentimiento para restaurarla a la relación con Cristo, y esa criatura pueda nacer en el contexto de una familia que la pueda amar y llevar a un Salvador, que aunque los padres no tuvieron en cuenta el que esa personita naciera para la gloria de Dios, Dios sí lo tenía en cuenta. ¿Notan la diferencia? Mientras el país se divide entre conservadores y liberales, en el centro se tiene que parar la iglesia, llena de Cristo, para mostrar que Él es salvación para unos y para otros, y que si el país va a cambiar con la gloria y la gracia de Jesucristo, porque el que cambia los valores no son las agendas de los hombres ni de los partidos políticos, es el evangelio restaurador que nos posiciona en la verdad del evangelio. Y mientras defendemos la verdad, amamos al que no la tiene también, y queremos que venga la verdad revelándole a Cristo Jesús. Mira por dónde me llevó el Espíritu Santo. Eso no estaba en mis notas, pero alguien necesitaba escuchar eso a través de esa cámara o aquí en este lugar. La Biblia dice: donde abundó el pecado, no dice sobreabundó el odio, no dice sobreabundó la división, sobreabundó la gracia, sobreabundó la oportunidad de presentar a Cristo Jesús. Una iglesia que se sostiene en los valores eternos de Dios, defiende la familia, defiende la vida, defiende la santidad, pero lo hace desde la gracia de decirle al otro: tú estás donde tú estás hoy, no porque seas peor que yo, sino porque Cristo Jesús, a este que es peor como tú o peor que tú, se le acercó y le dio la oportunidad de salvación. Por lo tanto, creo que contigo lo puede hacer también, y creer que Dios puede salvar aún al que está más perdido en esta ciudad. Iglesia de Éfeso, dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo he dicho esto muchas veces, lo voy a reiterar hoy, pero voy a añadir algo más. Yo he dicho esto: nuestro primer amor es Jesús. Pero en el pasaje está implícito algo más. Primer amor, en este caso, tiene que ver con prioridad. Número uno, alguien diga prioridad.
pero también tiene que ver con algo que se hace en un determinado momento. Por el contexto del pasaje, los versículos que vienen, se interpreta eso también. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de Jesús. Alguien diga, primer amor. En cuanto a prioridad es Cristo. Di conmigo, Cristo. Primer amor es Jesús. Mi primer amor es Jesús. Pero mi primer amor en cuanto a tiempo o en cuanto a épocas también describe un momento en mi vida cristiana cuando descubrí a Jesús por primera vez y me llené de tanto amor por Él que yo no necesitaba un pastor, ni un líder de grupo, ni un maestro de Biblia, ni un mentor, ni nadie que me dijera que tenía que leer la Biblia. Había un deseo natural de ir a la palabra de Dios porque estaba tan enamorado y amaba tanto a Jesús que había una sed de que la Biblia fuese vida para mí todos los días. En el momento que la Biblia comenzó a empolvarse en tu mesa de noche, eso indica no solamente que aquella etapa terminó y debes resucitarla, sino que Jesús, aunque tú lo llames tu primer amor en nuestras canciones, ya no es tu primer amor. En el momento que me olvido de orar y en la noche digo, uy, no oré y tengo que orar para que Dios no me castigue, ya Él no es mi primer amor. Porque no entiendo que la oración no es para evitar el castigo. La oración es un método de comunicación donde dos personas que se aman se hablan. ¿Alguien aquí? Cuando ya me doy cuenta que no necesito congregarme, sino que arrastro mis pies a la iglesia y vengo por costumbre, o vengo por responsabilidad, o vengo porque me da pena que los hermanos me llaman entre semanas, o vengo porque tengo miedo al castigo otra vez más. No he entendido lo que me pasaba al principio. Nadie tenía que levantarme en la mañana, nadie tenía que decirme, ya la iglesia está abriendo, nadie tenía que decirme, es domingo y es día del Señor. Me vestía, me preparaba, corría, porque no era un asunto de responsabilidad ni de evitar castigo. Iba a encontrarme con la gente de Dios que iba junta y en unidad a encontrarse con el Dios de la gente. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Te elogio por todo lo que haces, pero me disgusta que todo lo que haces lo haces por tradición. Qué terrible que una iglesia no entre, como en este caso, de esta historia, no entraran al centro comercial para dejar saber que eran cristianos y no adoraban a Domiciano. Pero lo hicieran no tanto porque amaban a Jesús, sino porque querían ostentar sus valores cristianos. Hay personas en la iglesia de Dios que les gusta dejarles saber a los de afuera que son cristianos. Por sus corbatas los conocerán. Todo el mundo sabe el sábado de la mañana cuando ve personas vestidas muy elegantes con corbata y libritos debajo de los brazos que son ¿qué? Testigos de Jehová. Todos saben que cuando hay jovencitos con camisas blancas, corbatas negras en bicicleta son mormones. Y también algunos saben que hay otros que no usan corbatas, usan jeans y camisas o t-shirts y les preguntas, ¿cómo estás? Y dice, gloria a Dios, en victoria, que son evangélicos. Nos gusta que los demás sepan que somos religiosos. Pero ¿qué tal si no nos descubren nuestros clichés, nuestra forma de vestir o nuestra manera de hablar, sino que se nos descubre en la mirada, en el rostro, en nuestra vida, que Jesús es nuestra prioridad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te acercó sin que tú le dirigieras la palabra, sin tú darte cuenta que esa persona te estaba observando y te dijera, yo quiero conocer a ese Señor que tú conoces? Cuando alguien se te acercó y te dijo, que tú tienes por dentro que yo lo necesito? Cuando alguien se te acercó y te dijo, sé que eres cristiano, ¿puedes orar por nosotros? Cuando alguien se te acercó y te dijo, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron, yo quiero conocer al Espíritu Santo que vive dentro de ti? Cuando alguien se te acercó y te dijo, por favor, enséñame a ser humilde y manso de corazón, como Jesús dijo, porque creo que tú me puedes guiar. ¿Cuándo fue la última vez? Si no hemos tenido nunca esa experiencia, Jesús no se está viendo a través de nosotros. Y si no se está viendo, es porque dejó de ser hace mucho tiempo nuestro primer amor, aunque lo cantemos. Y me encanta cantarlo, lo disfruté esta mañana. Y quisiera seguirlo cantando. Pero no quiero cantarlo de labios para afuera. Todos los días mi oración es esta, Señor, es una oración preventiva. Que nunca deje de amarte.
que nunca esos amores que Él quemó, que nunca me vuelvan a reconquistar. Que nunca gane el lugar que tú tienes en mi vida. Nada, ni nadie, ni poder, ni finanzas, ni aplausos, ni gloria humana. Nada, Señor, que tú seas el primero y de corazón. Inclusive que mi familia no venga primero que tú. Que mi esposa, a la que amo con toda mi vida, no compita contigo, Jesús. Que mis hijos por los que daría la vida no compitan contigo, Jesús. Yo quiero que tú seas el primero. Déjame renunciar a ellos, aunque sea temporalmente, para ser obediente, no por tradición, sino por amor a ti. Que la iglesia, ustedes que están en mi corazón, no se conviertan en un ídolo que compita con mi Jesús, porque si no los voy a maldecir. Y esa debe ser la oración de todos nosotros. Y Jesús dice, y si logras identificar en tu vida la misma señal de desapego de Jesús, de la iglesia de Éfeso, ¿qué puedo hacer, Señor? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Lo que yo hago, orar preventivamente, pero ya cuando no es una oración preventiva, sino que ya Jesús te dijo, ¿lo perdiste? Por cierto, antes de decir lo que Jesús le recomienda a la iglesia, o le ordena más bien, en el versículo 5, déjeme hacer énfasis en este verbo que me llamó la atención en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti, ¿qué? No dice que has perdido. Otras versiones quizás lo incluyan, pero la palabra que aquí se tradujo y está muy correcta es, has dejado. Es como si ahora ya este teléfono a mí, y perdóname, Señor, por hacer la comparación contigo, comparar un teléfono, pero como hoy esto es como un apéndice que los seres humanos tienen. Pero supongamos que ya yo no lo amo tanto, porque este es 12 y hay un, ¿cuánto? ¿Un 16? Y yo empiezo como que ya no a acompañarme, a dejarlo. Porque hay otro amor que me encandiló. No lo perdí. Ahora viene Marina, o viene Swanley, o viene también mi hija Michelle o Isaac, y me dice, mira, se te había perdido porque lo encontré. Y yo quizás por justificación pueda decir, ay sí, perdón, no me di cuenta, pero en el corazón realmente lo dejé. No es que lo estoy haciendo, es un ejemplo que estoy poniendo. Hay algo muy diferente entre perder y dejar. Se te puede perder algo que te importa y cuando te lo reencuentras o te lo encuentra alguien más y te dice, lo encontré, tú puedes decir, gracias, ya estaba sufriendo por no tenerlo. Imagínate cuando se trata de Jesús. Mira, encontré a Jesús. Y Él me dijo que realmente te trajera a ti porque es tuyo, te pertenece, porque tú lo amas. Sí, es verdad, Señor, pero dentro en tu corazón tú puedes decir, realmente ni sabía que Jesús se había salido de mí. Sabes, un cristiano oriental, tengo que terminar ya porque tenemos un servicio en inglés ahora, pero voy a cerrar en los próximos minutos leyendo el versículo 5, pero voy a contar esta historia. Un cristiano oriental vino a América, a los Estados Unidos, y vio las grandes iglesias construidas en este país. Lo pasearon por diferentes estados, vio congregaciones, templos con McDonald's adentro. No critico nada de esto, es increíble tener un McDonald's en la iglesia. Y si tenemos un Starbucks, yo sería feliz. Y las cosas impresionantes, los lugares construidos para los niños en toboganes así, en slides que estaban ahí lanzándose desde el templo hasta la clase de niños y llegaban así. Y este cristiano oriental, chino, wow. Y cuando lo pasearon por todos estos lugares, le digo, ¿qué le parece? Y dijo, wow, la iglesia en América se ha vuelto tan profesional, tan perfecta, tan excelente, tan poderosa, que el Espíritu Santo los puede dejar y no se darán cuenta. ¿Qué tiene que hacer una iglesia que se da cuenta que es muy buena en todo lo que hace, pero que ya no lo hace con la motivación correcta? Recuerda. Primer verbo, recordar. ¿Qué tengo que recordar? ¿De dónde me caí? Mira todo lo que hago todavía, pero dice el Señor, no, ya estás muy abajo, eres paciente, has sufrido, guardas la verdad, peleas contra los malos, te abstienes por
por tu conservadurismo cristiano, pero en realidad estás en el suelo, estás caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Segundo verbo, recordar. Y luego que lo recuerdes, arrepentirte. Y arrepentir es mucho más que llorar. Charles Stanley decía algo poderoso. Arrepentirse, aunque implique llanto, no siempre trae lágrimas, pero siempre determina o demanda que demos un giro de 180 grados y cambiemos de dirección. Esa es la palabra metanoia en griego. Cambiar de dirección, decidir que ya no lo voy a seguir haciendo de esta manera. Nada haré por costumbre. Iglesia, aquí en Miami, levantamos la mano. ¿La derecha o la izquierda? La que quieras. La derecha es mejor, ¿sí? La que tú uses más. Y di conmigo. Levanta tu mano. Y di conmigo. Voy a decidir no hacer nada. Por costumbre, por tradición. Todo lo haré en el Señor, para la gloria de Dios y en amor por Cristo. Todo lo haré en el Señor, para la gloria de mi Padre, en el nombre de Jesús, en amor a Jesús. Amén y amén. Dice, haz las primeras obras. Muchas veces nosotros queremos resolverlo todo con oración, y la oración es importante, pero hay veces hay que tomar acción. Hoy te aconsejo algo. ¿Ya no tienes la misma pasión para congregarte? Arrastra los pies hasta que te dé deseo. Y si no puedes solo, llama a alguien y dile, ¿sabes qué? Se me quitaron las ganas de ir a la iglesia. Pasa por mí. Dame 2 galletas en el nombre de Jesús. Sacúdeme en el nombre de Jesús. Arrástrame en el nombre de Jesús. Méteme en el carro en el nombre de Jesús. Y tráeme para la iglesia en el nombre de Jesús. Y no llames al 911 por violencia, porque tú le diste permiso y le dijiste que lo hiciera. Si has perdido el deseo de orar, dile a otro cristiano, ora conmigo a través del teléfono, para que me entre tu pasión y yo recupere el orar solo con la misma pasión que oramos juntos. Si ya no quieres leer la Biblia, llama a tu hermano en la fe y dile, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a leer la palabra de Dios. No tengo tiempo para estudiar tantas horas, pero por lo menos mientras voy en el carro, tú léeme la Biblia en la distancia, yo te la leeré a ti. Vamos a recuperar la pasión juntos por el amor de nuestras vidas, por Jesucristo. Pero no vamos a permitir que nuestra fe se vuelva costumbre y que nuestro Señor se vuelva segundo. Vamos a dejar que Él sea el primero y que no sea una cuestión de costumbre, sino de decisión personal, de hacer todo lo que hacemos por amor de su nombre. Quiero que te pongas de pie un momentito. De nada vale perseverar si al perseverar lo hacemos por miedo o por costumbre. Necesitamos perseverar por amor a Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te agradecemos mucho la palabra que nos has hablado y te ruego que hables durante todas las semanas y los días por delante al corazón de cada uno de nosotros y que sea removida nuestras vidas y ayúdanos a tomar la decisión valiente de recordar lo que hacíamos al principio si lo hemos dejado de hacer, y todo el que abandonó esa vida de oración, esa vida de la palabra, esa vida de comunión con sus hermanos, resucítala en el nombre de Jesús y también danos la valentía para arrepentirnos. Hoy tu palabra nos dice que todo lo que nos falta depende de nosotros porque ya tú lo hiciste tú. Perfecto todo. Y hoy decidimos arrepentirnos. Me arrepiento en nombre de tu iglesia. Me arrepiento en nombre de todo aquel que está sin pasión. Me arrepiento en nombre de todo aquel que ha perdido la fuerza, aquel que ya no se congrega o el que lo hace por tradición. Me arrepiento en nombre de aquel que perdió la capacidad de amarte y por eso ha dejado de amar al otro. Me arrepiento en el nombre de Jesús por cada vez que perdemos la pasión por amor de tu nombre. Y decidimos en el nombre de Jesús que tu Hijo será el primero en la lista de todos los que amamos. No renunciamos a amar a otros, sencillamente renunciamos a que ellos estén en el lugar de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.